¿Qué diferencia realmente al cristianismo del Islam? Dos religiones que creen en un solo Dios, pero cuyas enseñanzas han moldeado civilizaciones de maneras profundamente distintas. Hoy vamos a explorar esas diferencias, no solo en sus doctrinas, sino en cómo afectan la vida diaria de millones. El cristianismo y el Islam son las dos religiones más grandes del mundo, con miles de millones de seguidores en todos los continentes. Aunque tienen puntos en común, sus doctrinas fundamentales, prácticas y visiones del mundo difieren significativamente. Para entender sus diferencias, primero es esencial reconocer sus orígenes y cómo cada una de estas religiones concibe la relación entre Dios y la humanidad. El cristianismo surge hace más de 2000 años en la región del antiguo Israel, dentro del contexto de la tradición judía. Se basa en la vida y enseñanzas de Jesucristo, a quien los cristianos consideran el Hijo de Dios y el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús trajo la salvación a la humanidad, según los cristianos. El cristianismo enseña que todos los seres humanos nacen en un estado de pecado y que solo a través de la fe en Jesucristo, quien sacrificó su vida en la cruz, se puede obtener el perdón y la vida eterna. Esto hace que la salvación sea un regalo de gracia, no algo que se pueda ganar solo mediante buenas acciones. Los cristianos creen en un Dios trinitario, que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este concepto de la Trinidad es central en el cristianismo y marca una diferencia crucial con otras religiones monoteístas. Por otro lado, el Islam es una religión que surge en el siglo VII en la península arábiga, cuando el profeta Mahoma recibe revelaciones de Dios, aya en árabe, que más tarde serán recopiladas en el Corán. El texto sagrado del Islam. Los musulmanes creen que Mahoma es el último de una larga línea de profetas que incluye a figuras como Abraham, Moisés y Jesús. El Islam se basa en el principio de sumisión a la voluntad de Allah. La palabra Islam significa literalmente sumisión, y un musulmán es aquel que se somete a Dios. En esta religión, Allah es único, absoluto e indivisible, y no comparte su divinidad con nadie. Esto incluye la creencia de que Dios no tiene hijos ni socios, por lo tanto, el concepto de la Trinidad en el cristianismo es visto como incompatible con el monoteísmo estricto del Islam. El Corán es considerado la última y más completa revelación de Dios, y su mensaje se complementa con los hadices, dichos y hechos del profeta Mahoma, que guían a los musulmanes en su vida diaria. A diferencia del cristianismo, en el Islam se hace gran énfasis en las obras y la obediencia a los mandamientos de Allah como claves para alcanzar la salvación. Tanto el cristianismo como el Islam tienen un origen común en la figura de Abraham, quien es considerado un patriarca de la fe en ambas religiones. Abraham es reverenciado como el primer monoteísta, un hombre que obedeció la voluntad de Dios en todo momento. Los cristianos ven a Abraham como el ancestro de Jesús a través de la línea de Isaac, mientras que los musulmanes creen que Ismael, el hijo de Abraham con Agar, es el ancestro de Mahoma. Esta raíz abrahámica subraya la importancia del monoteísmo, la fe en un único Dios creador y todopoderoso, en ambas religiones. Sin embargo, la forma en que cada fe interpreta la relación de Dios con los humanos y el camino hacia la salvación varía considerablemente. Estas dos religiones no solo han moldeado la espiritualidad de miles de millones de personas, sino que han influido en la cultura, la política y la ética de diversas civilizaciones a lo largo de la historia. El cristianismo, al extenderse a través del Imperio Romano y luego por Europa y las Américas, se convirtió en una de las fuerzas culturales y religiosas más importantes del mundo occidental. Mientras tanto, el Islam, que se expandió rápidamente por el Medio Oriente, el norte de África y partes de Asia y Europa, también estableció grandes civilizaciones, como el Califato Islámico, que dejó una huella duradera en la historia. En el cristianismo, la naturaleza de Dios es uno de los aspectos más profundos y centrales de la fe. La doctrina cristiana sobre Dios, conocida como la Trinidad, establece que Dios es uno en esencia, pero existe eternamente en tres personas distintas, el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Esta comprensión de la naturaleza de Dios es fundamental y única en comparación con otras religiones monoteístas como el Islam. La creencia en la Trinidad es un concepto complejo que ha sido central en el cristianismo desde los primeros siglos. Aunque la palabra Trinidad no aparece explícitamente en la Biblia, los fundamentos teológicos de esta doctrina se encuentran en varios pasajes bíblicos. Un solo Dios. Los cristianos creen que solo existe un Dios verdadero, creador del cielo y la tierra, y no tres dioses diferentes. Este monoteísmo es esencial y lo comparten con otras religiones como el judaísmo y el Islam. Tres personas distintas, aunque Dios es uno,
existe en tres personas distintas que son coiguales y coeternas. Esto significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son plenamente Dios, compartiendo la misma naturaleza divina, pero se distinguen en su rol y relación entre sí. El Padre es la primera persona de la Trinidad. Los cristianos creen que Dios el Padre es el origen de todas las cosas. Él es el creador del universo y el soberano sobre toda la creación. Como Padre, Dios es visto como una figura de autoridad, pero también como amoroso y cercano a su creación. En las Escrituras, Dios el Padre es el que envía al Hijo al mundo para salvar a la humanidad, Juan 3:16. El Hijo, conocido como Jesucristo, es la segunda persona de la Trinidad. Los cristianos creen que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, un concepto llamado la encarnación. Según la doctrina cristiana, Jesús no es simplemente un profeta o maestro moral, sino Dios mismo que se hizo hombre para redimir a la humanidad. Jesús es eterno, según la creencia cristiana, el Hijo no fue creado, sino que ha existido eternamente junto al Padre y el Espíritu Santo. En Juan 1:13 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y es igualmente Dios como el Padre y el Hijo. En el cristianismo, el Espíritu Santo tiene un papel vital en la vida del creyente y en la Iglesia. A menudo descrito como la presencia activa de Dios, el Espíritu Santo tiene varias funciones clave. Según Juan 14:16-17, Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo después de su ascensión para ser el consolador y guía de los creyentes, llevándolos a toda verdad. El Espíritu Santo inspira, enseña y fortalece a los cristianos en su caminar diario. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, comparten una perfecta unidad y armonía en su relación. Cada persona tiene un rol único, pero trabaja en una colaboración perfecta para cumplir el plan de salvación de Dios. El Padre envía al Hijo, el Hijo lleva a cabo la obra de la redención, y el Espíritu Santo aplica esa obra en los corazones de los creyentes. No hay competencia ni subordinación entre ellos, todos son igualmente Dios, aunque con diferentes roles. Finalmente, la Trinidad es un misterio que escapa completamente a la comprensión humana. Aunque se utiliza el lenguaje y las metáforas para explicar este concepto, por ejemplo, el agua como líquido, sólido y vapor. En el Islam, la naturaleza de Dios es fundamentalmente diferente a la doctrina cristiana de la Trinidad. El Islam se basa en el principio de Tawhid, que significa la absoluta unicidad y singularidad de Dios. Los musulmanes creen en un solo Dios, llamado Allah en árabe, que es eterno, omnisciente, omnipotente y completamente indivisible. La naturaleza de Dios en el Islam es clara y simple, Dios es único, sin partes, socios, hijos ni igual. El Tawhid es el concepto central del Islam y la base sobre la que se construye toda la fe musulmana. Tawhid significa literalmente unificación o hacer uno, y en términos teológicos, se refiere a la doctrina de que Dios es uno en esencia y en su ser. No hay distinciones de personas ni partes en Dios, como en la Trinidad cristiana. El Islam enseña un monoteísmo absoluto e intransigente. Allah no tiene socios, colaboradores ni asociados. No existe ninguna forma de pluralidad en Dios. Esta unicidad es subrayada en el verso clave del Corán, en la Sura Al-Ikhlas 112:1-4, que afirma: Di, Él es Allah, uno, Allah, el Eterno. No ha engendrado, ni ha sido engendrado, y no tiene a nadie como igual. Esto enfatiza la idea de que Dios no tiene hijos ni padres, lo que rechaza explícitamente la idea cristiana de que Jesús es el Hijo de Dios. En el Islam, la concepción de Dios es estrictamente monoteísta, sin ningún tipo de pluralidad o división interna. Allah es visto como el creador de todo el universo y de todo lo que existe. Él es quien mantiene todo en existencia y controla cada detalle del cosmos. En el Corán, Allah es descrito como Al-Khaliq, el creador, y Al-Razak, el proveedor. Este poder absoluto de creación y sustentación subraya la dependencia completa de todas las criaturas en Allah. Nada sucede sin su permiso y voluntad. A Allah pertenece el reino de los cielos y de la tierra. Crea lo que quiere, concede hijas a quien quiere y concede hijos a quien quiere. Corán 42 horas y 49 minutos. Allah es incomparable e indescriptible. En el Islam, Dios es incomparable y no puede ser descrito de manera adecuada con características humanas. Aunque se utiliza lenguaje humano para describir a Dios en el Corán, como términos de poder, misericordia o justicia, estos no deben tomarse literalmente.
Aya está más allá de todo lo que el ser humano pueda imaginar o comprender. En la Sura 42 horas y 11 minutos, se dice: no hay nada como él, y él es el oyente, el vidente. Aya es descrito en el Corán como Al-Qadir, el Todopoderoso, y Al-Alim, el Omnisciente, lo que significa que tiene poder y conocimiento absoluto sobre todo lo que existe. Ningún evento, por insignificante que sea, escapa al conocimiento y control de Aya. Él conoce el pasado, el presente y el futuro de todas las cosas y no necesita intermediarios ni agentes para ejecutar su voluntad. Una creencia esencial en el Islam es la noción del qadar o destino. Aya tiene un plan divino para el universo y todos los acontecimientos ocurren según su voluntad y decreto. Los musulmanes creen que todo está predeterminado por Aya, pero al mismo tiempo, los seres humanos tienen libre albedrío para tomar decisiones morales, aunque siempre dentro del marco de la omnisciencia de Aya. Este balance entre el decreto divino y la responsabilidad humana es un tema clave en la teología islámica. La soberanía de Aya. La omnipotencia de Aya también implica que él tiene control soberano sobre todo lo que sucede en el universo. No hay ningún poder ni fuerza que pueda desafiar o limitar su autoridad. Esto se refleja en el título Al-Malik, el rey o soberano. Todos los reinos, tanto en la tierra como en los cielos, le pertenecen exclusivamente. Uno de los puntos más importantes en la doctrina islámica es el rechazo del concepto cristiano de la Trinidad. En el Islam, la idea de que Dios podría tener un hijo o compartir su divinidad con otra persona es vista como shirk, el pecado más grave, que significa la asociación de otros con Dios. El Corán es claro en su rechazo de la Trinidad y la divinidad de Jesús. En el cristianismo, la figura central es Jesús de Nazaret, también conocido como Jesucristo. Para los cristianos, Jesús no es simplemente un profeta o maestro moral, sino Dios encarnado, el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar a la humanidad. Esta creencia en Jesús como el Salvador y el Mesías es el fundamento de la fe cristiana, y su vida, muerte y resurrección son vistas como el cumplimiento de las promesas de Dios a lo largo de las Escrituras. Jesús como el Hijo de Dios. Uno de los elementos más distintivos de la fe cristiana es la creencia en la divinidad de Jesús. Los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios en un sentido único y trascendental. Esto significa que, aunque nació como un ser humano, su naturaleza es plenamente divina y plenamente humana al mismo tiempo. Según el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, Juan 1:1, 14. La encarnación de Dios en Jesús es un misterio central para los cristianos. Creen que Dios, en su amor por la humanidad, tomó forma humana en la persona de Jesús para experimentar el sufrimiento humano, morir por los pecados del mundo y luego resucitar, proporcionando a todos los creyentes la posibilidad de la vida eterna. El papel de Jesús en el cristianismo es principalmente el de Salvador. Según la doctrina cristiana, toda la humanidad está separada de Dios a causa del pecado. Jesús, a través de su muerte en la cruz y su posterior resurrección, ofreció un sacrificio perfecto que pagó el precio por los pecados de todos los seres humanos. Este sacrificio es visto como el único medio por el cual los seres humanos pueden ser reconciliados con Dios. Los cristianos creen que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras hebreas, el Antiguo Testamento. En los Evangelios, se presenta a Jesús como el cumplimiento de muchas de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, especialmente aquellas que hablaban de un rey que vendría a salvar a su pueblo. Sin embargo, a diferencia de las expectativas judías de un rey terrenal que liberaría a Israel de la opresión política, Jesús vino a establecer un reino espiritual. En el Islam, la figura central es el profeta Mahoma, Muhammad en árabe. Aunque los musulmanes reconocen a muchos profetas, incluido Jesús, Mahoma es considerado el último y más grande de los profetas. Es conocido como el sello de los profetas porque, según la creencia islámica, él fue el último mensajero enviado por Dios para guiar a la humanidad. Mahoma no es divino, sino un hombre que recibió revelaciones de Aya, las cuales están recopiladas en el Corán. Mahoma como el profeta final. Según la creencia islámica, Mahoma es el último profeta en una larga línea de mensajeros que incluye a Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús. Los musulmanes creen que Mahoma fue enviado para completar y perfeccionar el mensaje divino que fue revelado a través de los profetas anteriores. En el Corán, se menciona que Mahoma es el profeta final. A diferencia de la concepción cristiana de Jesús como el Hijo de Dios, Mahoma es considerado un mensajero humano que fue escogido por Aya para transmitir su palabra.
Mahoma no es divino ni tiene naturaleza divina, es visto como un siervo de Allah, cuya misión fue guiar a la humanidad hacia el verdadero camino del monoteísmo. Una de las diferencias más significativas entre Jesús y Mahoma es su naturaleza. En el cristianismo, Jesús es tanto divino como humano, lo que significa que es adorado como Dios en la forma de hombre. En cambio, Mahoma es puramente humano, un siervo de Dios que fue escogido para transmitir su mensaje, pero nunca es adorado. La creencia islámica rechaza completamente la idea de que alguien más, incluido Jesús, pueda compartir la divinidad de Allah. En el cristianismo, Jesús es el Salvador, el que redime a la humanidad de sus pecados a través de su muerte y resurrección. En el Islam, Mahoma no tiene un rol salvador, él no murió por los pecados de nadie. En lugar de ofrecer salvación a través de un sacrificio, Mahoma ofreció la guía y las instrucciones de Allah para vivir una vida correcta y merecer el paraíso. El cristianismo enseña que toda la humanidad está en un estado de pecado desde la caída de Adán y Eva, lo que ha causado una separación entre Dios y los seres humanos. En Romanos 3:23 se dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debido a esta separación, el ser humano no puede alcanzar la vida eterna por sus propios méritos. La salvación, por lo tanto, es vista como una gracia inmerecida que solo Dios puede otorgar. Según la fe cristiana, el pecado conlleva la muerte espiritual y eterna, pero Dios, en su amor, provee un camino de salvación a través de Jesucristo. La salvación cristiana está centrada en la muerte y resurrección de Jesús. Los cristianos creen que Jesús murió en la cruz como un sacrificio expiatorio por los pecados de toda la humanidad. Su muerte satisfizo la justicia divina y su resurrección aseguró la victoria sobre el pecado y la muerte. En Juan 14:6, Jesús afirma: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Esto significa que la salvación se encuentra solo a través de la fe en Jesús. Los seres humanos son llamados a reconocer su necesidad de salvación, arrepentirse de sus pecados, y aceptar a Jesús como su Salvador personal. Los cristianos creen que después de la muerte, los seres humanos enfrentan el juicio de Dios. Aquellos que han puesto su fe en Jesús y han sido salvados por su gracia serán llevados a la vida eterna en la presencia de Dios. Jesús promete a sus seguidores: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. El concepto de la vida eterna es visto como una existencia plena y gozosa en la presencia de Dios, donde no habrá sufrimiento ni dolor. En contraste, aquellos que rechazan la oferta de salvación a través de Jesús enfrentan la separación eterna de Dios en el infierno. El juicio final se describe en el libro de Apocalipsis, donde los muertos son resucitados y juzgados según sus obras, pero solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida serán salvos. Apocalipsis 20. 11-15. En el Islam, la salvación y la vida después de la muerte también juegan un papel crucial en la fe y en la vida cotidiana del musulmán. Al igual que en el cristianismo, los musulmanes creen en el juicio final y en la vida eterna, pero el proceso de alcanzar la salvación y las condiciones para entrar al paraíso difieren considerablemente. La necesidad de obediencia y sumisión a Allah. En el Islam, la salvación depende principalmente de la sumisión total a Allah y de vivir una vida de acuerdo con sus mandamientos. La palabra Islam misma significa sumisión, y se espera que los musulmanes vivan conforme a la voluntad de Allah como se revela en el Corán y los hadices, dichos y acciones del profeta Mahoma. Los musulmanes creen que todos los seres humanos nacen en un estado de pureza, pero son responsables de sus acciones y deberán rendir cuentas a Allah en el día del juicio. La salvación, entonces, es el resultado de una vida vivida en obediencia a los mandamientos de Allah y en arrepentimiento constante por los pecados cometidos. El día del juicio es uno de los pilares de la fe islámica. Se cree que al final de los tiempos, Allah resucitará a todos los muertos y juzgará a cada persona según sus obras y su fe. El Corán menciona este día en múltiples pasajes, como en Sura 99, 7-8. Y quien haya hecho el bien del peso de un átomo, lo verá. Y quien haya hecho el mal del peso de un átomo, lo verá. En este juicio, los buenos actos y malos actos de cada persona serán pesados en una balanza. Aquellos cuyas buenas acciones superen a las malas serán recompensados con el paraíso, Jannah, mientras que aquellos cuyas malas acciones pesen más serán condenados al infierno, Jahannam. El paraíso, Jannah, en el Islam es descrito como un lugar de gozo eterno, donde los justos disfrutarán de la compañía de Allah y recibirán recompensas por su fe y buenas obras.
El Corán lo describe como un lugar de jardines, ríos y placeres que superan cualquier cosa que se pueda imaginar en la tierra. Por otro lado, el infierno, Jahannam, es un lugar de castigo y sufrimiento para aquellos que desobedecieron a Allah y no se arrepintieron de sus pecados. Se cree que algunos pecadores pueden ser perdonados después de un tiempo en el infierno y finalmente entrar al paraíso, mientras que otros estarán condenados allí eternamente, dependiendo de la gravedad de sus pecados. El Islam enseña que el arrepentimiento sincero es clave para alcanzar la misericordia de Allah. A lo largo de su vida, los musulmanes deben buscar constantemente el perdón de Allah y esforzarse por corregir sus errores. La esperanza en la misericordia divina es un aspecto fundamental de la espiritualidad islámica. En el cristianismo, las escrituras sagradas son fundamentales para la fe y práctica. La Biblia es la principal fuente de autoridad y está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una colección de textos sagrados que también son reverenciados en el judaísmo. Contiene 39 libros en la versión protestante y 46 libros en la versión católica, debido a la inclusión de algunos textos deuterocanónicos. Estos libros relatan la creación del mundo, la historia de Israel, las leyes mosaicas, los profetas, los salmos y la sabiduría. Algunos temas clave incluyen la creación, el relato de cómo Dios creó el mundo, Génesis 1 a 2. El pacto con Israel, la historia de la relación de Dios con el pueblo de Israel, con figuras clave como Abraham, Moisés, David y los profetas. La ley mosaica, especialmente en libros como Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, donde se presentan las leyes dadas por Dios a Moisés. Los profetas, los escritos proféticos, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, que contienen llamados al arrepentimiento y promesas del Mesías. El Antiguo Testamento tiene un enfoque en la alianza entre Dios e Israel, en cómo el pueblo de Dios debe vivir y cómo anticipan la llegada de un Salvador o Mesías. Los cristianos creen que la Biblia es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16, lo que significa que, aunque fue escrita por humanos, está guiada por el Espíritu Santo. Es vista como la palabra viva de Dios, válida para todas las épocas y contextos. En el cristianismo protestante, se le da especial énfasis a la doctrina de sola escritura, que sostiene que la Biblia es la única fuente de autoridad para la fe y la práctica cristiana. Interpretación. Dentro del cristianismo, hay diferentes enfoques sobre cómo interpretar la Biblia, literal. Algunos cristianos, especialmente en círculos conservadores, creen que la Biblia debe ser tomada en su sentido literal. Excepto en casos de claro simbolismo alegórico o figurativo, otros, como los católicos y ortodoxos, creen que partes de la Biblia deben entenderse simbólicamente o en un contexto más amplio. Histórico crítico. Muchos estudiosos cristianos usan métodos académicos para entender el contexto histórico y cultural de los textos. En el Islam, las escrituras sagradas también son centrales para la fe y la práctica diaria. El Corán es la principal escritura sagrada y se complementa con los hadices, que son narraciones sobre las palabras y acciones del profeta Mahoma. El Corán. El Corán es el texto sagrado fundamental del Islam. Los musulmanes creen que es la palabra literal de Allah revelada al profeta Mahoma a través del ángel Gabriel. A diferencia de la Biblia, que fue escrita por varios autores a lo largo de siglos, el Corán fue revelado en un periodo relativamente corto. Entre los años 610 y 632 después de Cristo contiene 114 suras, capítulos y está escrito en árabe. Revelación directa. Los musulmanes creen que el Corán no fue influenciado por los pensamientos humanos y que es una revelación directa y perfecta de Allah, sin errores ni alteraciones. Contenido. El Corán trata sobre diversos temas como la unicidad de Allah, Tawhid, las enseñanzas morales, las leyes, la relación del ser humano con su Creador y el día del juicio. También menciona a figuras bíblicas como Abraham, Moisés y Jesús, pero con variaciones en los detalles y propósitos de sus misiones. Este Corán no puede haber sido producido por alguien distinto a Allah. No obstante, confirma lo que existía antes y explica detalladamente la escritura. No cabe duda de que procede del Señor del Universo, Sura 10:37. Inmutable y eterno, a diferencia de la Biblia, que ha sido traducida a muchas lenguas y versiones, el Corán es considerado inalterable en su forma árabe original. Los musulmanes creen que cualquier traducción del Corán no es el Corán en sí, sino simplemente una interpretación. La oración es una de las prácticas centrales en el cristianismo.
Es el medio principal de comunicación con Dios, y los cristianos la utilizan para alabar, agradecer, confesar pecados y pedir ayuda divina. Algunas características claves son: oración privada y comunitaria. Los cristianos oran tanto en privado como en congregaciones. La oración puede ser espontánea o formal, como el Padre Nuestro, Mateo 6, 9-13, que fue enseñada por Jesús. Diversidad de formas. Dependiendo de la tradición, las oraciones pueden ser recitadas, cantadas o expresadas en silencio. Por ejemplo, la tradición católica incluye el uso de rosarios, mientras que los protestantes a menudo enfatizan la oración personal y directa. El culto colectivo es una parte esencial de la vida cristiana, con los servicios religiosos celebrados semanalmente, generalmente el domingo, en conmemoración de la resurrección de Jesús. Los servicios incluyen lectura de las Escrituras. La lectura de pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es central en los servicios. Cantos y alabanza. Los cristianos cantan himnos y canciones de alabanza para glorificar a Dios. Predicación. Los líderes religiosos, como pastores o sacerdotes, predican sobre las Escrituras, ofreciendo enseñanzas para la vida diaria. Eucaristía, comunión. En muchas denominaciones, especialmente en la Iglesia católica, ortodoxa y anglicana, la Eucaristía o Santa Cena es uno de los sacramentos más importantes. Los cristianos conmemoran la última cena de Jesús compartiendo pan y vino, que representan su cuerpo y sangre. El Islam tiene un conjunto estructurado de prácticas religiosas que son fundamentales para la vida espiritual de los musulmanes. Estas prácticas están centradas en la adoración de Allah y en la aplicación de su guía en todos los aspectos de la vida. 1. Los 5 pilares del Islam. Las prácticas centrales en el Islam son los 5 pilares, que son los actos fundamentales de adoración y obediencia a Allah. Son obligaciones para todo musulmán. A. Sahada, profesión de fe. La Sahada es la declaración central de la fe islámica: no hay más Dios que Allah, y Mahoma es su mensajero. Recitarla con sinceridad es lo que convierte a una persona en musulmana. Es un reconocimiento de la unicidad de Allah, Tawhid, y la creencia en Mahoma como su último profeta. B. Sala, oración. La sala, o la oración ritual, se realiza 5 veces al día: al amanecer, al mediodía, por la tarde, al anochecer y por la noche. Las oraciones siguen un ritual específico, incluyendo la recitación de versículos del Corán y una serie de movimientos físicos que simbolizan la sumisión a Allah. Se lleva a cabo de cara a la Meca. La importancia de la purificación. Antes de la oración, los musulmanes realizan la ablución, wudú, que es un ritual de purificación que involucra lavar partes del cuerpo. Jumma, oración del viernes. Los viernes, se realiza una oración comunitaria en la mezquita, que es obligatoria para los hombres. El ayuno es especialmente importante durante el mes de Ramadán, cuando los musulmanes se abstienen de comer, beber, fumar y tener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el anochecer. El ayuno es una forma de autodisciplina, y es una manera de acercarse a Allah, reflexionar espiritualmente y solidarizarse con los pobres.